Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Bueno, hoy tenemos varios temas para hablar con ustedes. Antes que nada, felicidades a todos los trabajadores y las trabajadoras, porque esta semana celebramos el Día del Trabajador, el mes pasado, pero todavía esta semana también, Día del Maestro, del Docente, y por supuesto iniciamos el mes de la Patria. ¿Y de qué forma celebramos el patriotismo? Bueno, vamos a estar hablando de una de las cosas que también fue noticia estos días. Nos estará acompañando en esta edición la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Basigalupo, para hablar justamente sobre los números del trabajo, los desafíos que tiene el ministerio a su cargo para cambiar estas cifras, para también insistir en lo que tiene que ver con la fiscalización de las empresas para que éstas cumplan con las leyes laborales. Estaremos hablando también sobre innovación. Nos estará visitando Sebastián Ortiz Fiorio, el director general de innovación del Viceministerio de TIC, del MITIC, sobre transformación digital, en qué consiste el impacto, de qué forma esto beneficia a la ciudadanía. Y por supuesto, un tema que también nos interesa, principalmente entender de qué se trata el desbloqueo de las listas sábanas. Bueno, nuestra compañera de trabajo, Gloria Alagracia, se encuentra en una misión de trabajo en España, así es que deseamos que vuelva muy pronto, Gloria, porque ya te extrañamos aquí por Asunción, aquí en Tribuna. Como anunciábamos, se hizo noticia, se celebró, pero ¿qué hay detrás de esto? Y esa es la idea, la intención de este primer tema, de manera que agradecemos el tiempo, la presencia a Camilo Filártiga Callizo. Él es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, docente, investigador. Y bueno, por un lado, vimos crítica, pero justamente esa es la idea. Camilo, te agradecemos tu tiempo, porque hay una postura crítica sobre este tema, pero también en qué consiste esto que se aprobó en el Parlamento, sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, César. Si bien, como bien decís, es una posición crítica, sin embargo, el objetivo tiene justamente por fin o como fin coadyuvar a mejorar nuestro sistema electoral. Nosotros estamos con el mismo objetivo, con las mismas intenciones de los proyectistas y de todos aquellos que quieren modificar la situación actual, ¿verdad? Porque efectivamente esto nace a partir de un descontento generalizado de la ciudadanía con sus autoridades, con sus representantes, sobre todo en el Congreso, y sobre todo con el funcionamiento de los partidos políticos. Y este no es un tema menor para la democracia. Acá no se agota solamente en una cuestión de reglas electorales. Estamos hablando de la supervivencia misma de la democracia, de una democracia de calidad, por supuesto, ¿verdad? Que hoy efectivamente no tenemos, pero que la idea es no profundizar todavía más el deterioro que hoy ya tenemos, ¿verdad? Efectivamente, hemos presentado una nota al Congreso Nacional de parte de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, en donde estamos nucleados. Habíamos realizado el día miércoles a la noche, un día antes, una jornada en la universidad, en el Departamento de Ciencias Sociales, y ahí tratamos con el profesor Diego Avente algunos aspectos en relación a los posibles efectos de la implementación del desbloqueo, ¿verdad? Estas no son ideas, o sea, los efectos negativos que nosotros planteamos no son ideas antojadizas nuestras, son producto de la revisión de casos de implementación que se han dado en otros países, ¿verdad? Similares, o sea. Similares. El problema, acá hay un problema de crisis de representación, ¿verdad? O sea, hay una ciudadanía, como te decía, harta de sus representantes, y esto no es un problema solamente del Paraguay, es un déficit de la democracia a nivel mundial, ¿verdad? El hecho es que cuando se habla de lista sábana, ¿qué es lo que pasa? Que entran, claro, no lo que la ciudadanía quiere, sino que entran por paquetes, ¿verdad? A ver, yo diría que no es tanto lo que la ciudadanía no quiere, porque en realidad esas listas son producto de las internas de los partidos políticos. Tenemos que saber que los partidos tradicionales en el Paraguay concentran el mayor porcentaje de votos en las elecciones nacionales, ¿verdad? Por lo tanto, yo no me arriesgaría a decir que no es lo que la ciudadanía quiere. Buenos o no, pasaron unas internas y a partir de esas internas ellos conforman una lista nacional. Efectivamente, en este modelo actual, la preeminencia la tiene el partido político. El partido político presenta su oferta electoral al ciudadano
Y bueno, efectivamente en gran parte de los 30 años de democracia, esa oferta electoral ha sido bastante decepcionante para el ciudadano, efectivamente. O sea, ¿y cuál es el planteamiento? O sea, sería el ideal para nosotros, ¿verdad? O sea, ya que podemos hacer un cambio, obviamente a veces queremos ceñirnos por modelos que Exacto. generan un cambio generacional realmente, ¿no? Exacto, claro, lo que explican los proyectistas, y a mí me parece muy correcto, es que ellos, a través del desbloqueo, lo que se va a conseguir es que el ciudadano finalmente pueda elegir. Por más de que sea uno, porque en definitiva es un candidato el que puede mover, ¿verdad? En definitiva, esa va a ser la elección genuina del ciudadano. Y eso es correcto, ¿verdad? O sea, como decía un senador de Patria Querida, vos tenés una bolsa de 45 naranjas y el ciudadano efectivamente va a poder elegir una naranja y va a poder decir, esta naranja yo quiero que entre, ¿verdad? Pero detrás de esa naranja, lo que hay que contar es que entran también las naranjas podridas, claro, digamos, ¿verdad? Porque es un doble voto, digamos, o sea, el voto al candidato se suma al voto del partido, ¿verdad? Para la asignación de las bancas. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es que por la tendencia que hay en otros casos, los que terminan entrando son los mismos que hoy están entrando, César, los que tienen mayor poder adquisitivo, mayor poder de financiar una campaña, recursos económicos, aquellos que están ubicados en los primeros lugares de la lista. O sea, tendría que darse realmente una catástrofe para que un senador ubicado en el puesto número 1 de la lista pase al fondo y como me decían la otra vez, un campesino con sus propios recursos, ¿verdad? O quizás financiado, pero no muy conocido, pueda pasar a sustituirle a ese candidato, ¿verdad? Son cientos de miles de votos que en muchos casos los candidatos que están en los primeros lugares de las listas de los partidos tradicionales son prácticamente en muchos casos caciques regionales, ¿verdad? Tienen sus bases electorales, que esos son, digamos, no dependen prácticamente de un voto racional, te diría, es muy difícil pensar. Y son los mismos, o sea, porque estamos hablando de personas, de senadores, diputados que llevan por cuántos periodos. Exacto, ¿verdad? que van repitiendo 6 periodos, 5 periodos. En ¿verdad? un país donde no se permite que exista reelección presidencial, pero ¿qué pasa en el otro poder, el Estado? Exacto, ¿verdad? y ahí hay un punto interesante que vos tocás. Es cierto, hay que hacer seguramente una reforma constitucional y compañía, pero la mejora de la calidad de la democracia también debería venir de repente por quizás una limitación del mandato de nuestros legisladores, ¿verdad? O sea, no tiene mucha lógica tener una reelección prácticamente indefinida de nuestros legisladores. Ellos dejan de participar cuando ya el cuerpo no les da, digamos, pero hasta el final ellos van, ¿verdad? El ciudadano no tiene ninguna manera de exigir rendición de cuentas a sus legisladores. Ninguno rinde cuentas, ni a los partidos que deberían ser los que les exijan rendición de cuentas, ni a la ciudadanía. Eso no se va a mejorar con un desbloqueo, César, porque en definitiva, como te digo, es demasiado, creemos nosotros que es muy pequeña la variación que se podría dar en cuanto a la modificación de los nombres en esas listas, ¿verdad? Y por otro lado, la otra cuestión que se dice con mucha fuerza y sobre la cual yo tampoco estoy convencido, es que efectivamente mejore la calidad de la representación. Esa es una cuestión que tiene que ver con aspectos culturales de fondo que lastimosamente hay que decir nos van a llevar muchos años, ¿verdad? O sea, nos va a llevar mucho tiempo cambiar la mentalidad ciudadana, digamos, para tender hacia un voto más crítico, más racional, digamos, ¿verdad? Sobre todo en un contexto de partidos tradicionales. Hay un libro presentado por el politólogo Marcelo Lacchi muy interesante que se llama Correligionarios, en donde justamente se explica la altísima fidelidad al voto que existe en el Paraguay por los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, entre algunos efectos negativos que nosotros percibimos y que se han dado en otros países, en primer lugar es la cuestión de los costos de campaña, ¿verdad? O sea, van a aumentar, vas a pasar de campañas por partidos a personales, a individuales, sí, ¿verdad? Entonces,
para el Senado en las últimas elecciones creo que eran 1.350 candidatos, ¿verdad? O 1.305, vos vas a tener que prever el control del financiamiento de 1.300 campañas, ¿verdad? Lo mismo para, ahora vi que esto se va a implementar a partir de la intendencia, de las elecciones municipales, ¿verdad? Los últimos candidatos a junta municipal eran algo así como 28.000 candidatos, ¿verdad? ¿Cómo haces para controlar ese financiamiento de las campañas, ¿verdad? O sea, esto va a tender hacia una campaña individual, hacia la personalización de la política, ¿verdad? Con lo cual nosotros creemos que los partidos todavía se van a debilitar mucho más de lo que hoy están, y esto va a generar o podría generar al interior de las cámaras afectar la gobernabilidad, ¿verdad? Porque son en definitiva los que entran le van a deber muy poco al partido y van a entrar por sus propios medios, ¿verdad? Y ahí justamente va a ser un problema también para el tema de cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Porque Exacto. quieras Exacto. o no, a veces tiene sus efectos también la cuestión de los bloques, ¿no? Pero por supuesto, y el Congreso es definitivamente un órgano colegiado. O sea, vos entras ahí y pregúntenle ahora si quieren a los de Pachaquería, a decir más, y vos estás ahí y tenés que establecer acuerdos, no queda otra. Sí. O si no te aislás vos y no haces nada, ¿verdad? Como Payo Cubas. Bueno, y ese es el gran tema, ¿verdad? Me decían la otra vez, pero hoy no pueden entrar, el que se quiera presentar de forma independiente no puede entrar. Mentira, entró Payo Cubas. Entró Payo Cubas. ¿Verdad? ¿Y qué está pasando con Payo Cubas? ¿Cuál es el fenómeno que está generando? Bien, interesante en algún sentido, está desafiando al sistema tradicional, pero por otro lado yo creo que eso no es sostenible para la democracia en el corto tiempo, ¿verdad? Anda metiendo bife a todo el mundo, tirando agua, insultando a la gente. ¿Dónde está el diálogo, verdad? O sea, no hay diálogo, no hay... ¿Verdad? Exacto, entonces podría replicarse este fenómeno, aumentarse con este sistema de la aparición de islas en el Congreso que actúen con agendas propias, ¿verdad? ¿Hay experiencias de países que podemos hablar de eso? Brasil es un ejemplo, ¿verdad? Sí. El Congreso brasileño está absolutamente atomizado, ¿verdad? Creo que son como 48 partidos que tienen sus bancas, y cada una actúa, digamos, con su agenda propia. Entonces la gobernabilidad se hace muy difícil, César. Y en un escenario como el nuestro, en donde el Congreso, por nuestro diseño institucional, tiene una preeminencia realmente muy importante, ¿verdad? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? O sea, porque esto todavía sigue en las discusiones, ¿verdad? No, yo creo que esto se va a aprobar, ¿verdad? Yo creo que esto, a ver, hay un sentir ciudadano que siente una victoria finalmente que siente también, una victoria, ¿verdad? Y eso es positivo, digamos. Sí. O sea, incluso que el pueblo se equivoque solo, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también es positivo. Ahora, nosotros desde los lugares donde estamos, desde la investigación, desde la docencia, no podemos cuanto menos alertar sobre estos posibles efectos, ¿verdad? El pueblo, en definitiva, exige y le exige a sus representantes, y los representantes actuaron, yo creo que en gran medida presionados por el hartazgo de la gente, ¿verdad? Esto se va a aprobar. Y lo que yo sí creo es que a partir de la aprobación del desbloqueo se debería trabajar con mucha seriedad en todo un sistema de control del financiamiento político, que es el aspecto para mí más delicado, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, trabajar con seriedad los partidos políticos al interior de sus organizaciones en lo que tiene que ver con la formación de cuadros, que es una necesidad fundamental, ¿verdad? Que los partidos realmente utilicen los fondos, los subsidios que reciben para capacitar a sus cuadros, ¿verdad? Bueno, se habla también de la necesidad de una mayor cercanía entre electores y electos. Esto pasó un poco por ejemplo, con el intendente de Asunción, ¿verdad? Y creo que Asunción últimamente tiene, porque se cuestiona, ¿verdad? Que tiene autoridades que se aíslan del pueblo, sí. Pero después, cuando empieza la época electoral, como que se acerca nuevamente, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, para no pintar, digamos, un escenario tan, como yo te decía, fuera del aire, nosotros no tenemos ninguna camiseta puesta, simplemente alertamos de efectos, ¿verdad? Efectivamente, hay algunas cuestiones que pueden ser también positivas a partir de este proceso, ¿verdad? Se podría dar lo que vos decís, ¿verdad? Una sensación al menos de una mayor cercanía entre el votante y la autoridad, ¿verdad? Y sus representantes, ¿verdad?
también se podría generar una mayor dinamización interna en los partidos, ¿verdad? Se ha dado en otros casos para nosotros con preocupación, pero hay otros que no creen en los partidos políticos, ¿verdad? En donde este esquema disminuye la partidocracia, digamos, o sea, la incidencia de los partidos en la selección de candidaturas y en la definición de sus listas de candidatos nacionales, ¿verdad? De alguna manera los electores asumen ahí un papel preponderante en esa definición de liderazgo, ¿verdad? Podría ser también eso, ¿verdad? Podría ser. Ahora, yo lo que creo y nosotros lo que creemos es que las desventajas son superiores a las ventajas. Si uno tuviera que hacer un balanceo, yo a largo plazo creo que es mucho más peligroso para nosotros que nosotros profundicemos el debilitamiento de los partidos políticos, porque con este esquema, reitero, el foco de atención va a pasar sobre el protagonista individual y el partido va a quedar en un segundo plano. El tema es cómo en un escenario como este, hablábamos ya de defraudación y donde hay severas acusaciones contra los partidos y los actores políticos, cómo hablar de que los partidos son fundamentales para la democracia. Ese es el gran desafío. ¿Cómo convencer de eso a la gente si la gente está totalmente decepcionada? Bueno, y esta es una oportunidad para seguir debatiendo también, finalmente. Exacto. Así es que, Camilo, se nos fue el tiempo, te agradezco el tiempo. No, realmente un lujo tenerte aquí y hablar de esto, que hace falta hablarlo siempre, ¿verdad? Entender qué hay detrás de cada proyecto, de qué forma esto nos beneficia, ¿no? Se hablaba de un festejo, pero bueno, un festejo que hay que entender por qué se festeja y qué cosas, como ya nos explicaba Camilo, qué cosas son las desventajas en este desbloqueo de las listas. Exacto. Bueno, muchas gracias Camilo Filártiga Carrizo, como hablamos, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, docente e investigador. Y a propósito de investigación, en instantes estamos hablando sobre innovación. ¿De qué se trata? Ya volvemos luego de una brevísima pausa.